Lo que alguna vez fue el puesto más próspero de la frontera occidental ahora era un monumento al infortunio. El Silver Lantern, el saloon que había sido el corazón latiendo del valle, quedaba abandonado al final de la calle principal. Sus ventanas estaban tapiadas con tablones desgastados por el clima. El letrero de madera crujía con lamento en el viento y el porche delantero se hundía como los hombros de un hombre derrotado. 3 años antes, un incendio había consumido la mitad del edificio durante una pelea borracha. Antes de que las cenizas se enfriaran, la viruela arrasó el valle como la guadaña de un segador. El dueño del saloon, Dutch Henry Callahan, fue de los primeros en caer. Su viuda vendió lo que pudo y huyó hacia el este con sus hijos. El gobierno territorial, al no ver futuro en un pueblo marcado por la plaga, desvió la ruta planeada de la diligencia 20 millas al norte. Una por una, las familias cargaron sus carretas y dejaron Frost Creek a los fantasmas. Los que se quedaron, tal vez unas 40 almas, rascaban una vida de suelo pobre y esperanza más pobre todavía. Se reunían en la tienda general de Mackenzie para compartir quejas con whisky, hablando de los días de gloria del valle como si contaran leyendas de una era olvidada. Nadie creía que Frost Creek volviera a importar algún día. Josie Wetmore vivía en una cabaña inclinada al borde más lejano del pueblo, donde el matorral de salvia se encontraba con la línea de árboles. A sus 23 años, era ancha como un barril, con brazos gruesos y una cara siempre colorada por el esfuerzo. Huérfana desde los 14, cuando sus padres murieron en la misma epidemia de viruela que se llevó a Dutch Henry, había sobrevivido lavando trastes en la tienda de Mackenzie, limpiando establos para el viejo Grayson y haciendo cualquier otro trabajo que la gente le pagara, que no era mucho. Su tamaño la convertía en un espectáculo. Los hombres reunidos afuera de las ruinas del saloon se daban codazos cuando pasaba cargando agua o leña. Ahí va toda la caballería, decía uno. Cuidado que no rompa la banqueta, agregaba otro. Las mujeres no eran más amables, cuchicheando detrás de sus abanicos sobre lo trágico que era que una chica así nunca encontrara marido. Claro, Josie guardaba un secreto que la sostenía entre las burlas. Su madre, antes de que la fiebre se la llevara, había sido la mejor cocinera en 3 territorios. En su pequeña cocina, Sarah Wetmore le había enseñado a su hija la alquimia de transformar ingredientes simples en comida que calentaban no solo el cuerpo, sino el alma. Josie podía preparar un guiso de res que sacaba lágrimas a ojos curtidos, pan de maíz que se derretía en la lengua y un café tan rico y oscuro que podía despertar a los muertos. Todas las tardes, después de terminar su trabajo, Josie caminaba hasta el Silver Lantern. Miraba por las rendijas de las ventanas tapiadas, viendo más allá de los escombros y la decadencia hacia lo que alguna vez fue. En su mente veía lámparas de aceite proyectando luz dorada sobre mesas limpias. Escuchaba el rumor de conversaciones y risas. Olía a café, tocino y pan fresco. Y en esa visión, ella estaba detrás de la barra, no invisible, no burlada, sino necesaria. Una mañana fría de finales de marzo, la Oficina Territorial de Tierras colocó un aviso en la puerta de Mackenzie. El Silver Lantern se vendería en subasta pública para saldar deudas pendientes. Oferta mínima, $40, con prueba de otros 50 para reparaciones inmediatas. El edificio debía estar funcionando como establecimiento con licencia en 3 meses o la venta se anularía y la propiedad volvería al territorio. El pueblo hervía de especulaciones. $40 era una fortuna para la mayoría, pero cambio suelto para cualquiera que quisiera dedicarse en serio al negocio de un saloon. Algunos hombres hablaban en grande, planeando juntar recursos, pero sus palabras se evaporaban como rocío matutino en cuanto se mencionaba dinero real. Nadie esperaba ver a Josie Wetmore en la subasta. Cuando entró a la oficina de tierras ese viernes por la tarde, las conversaciones se detuvieron. Llevaba su vestido más limpio, aunque remendado y descolorido, y traía una bolsa de lona que tintineaba con monedas. El agente de tierras, Bernard Haskell, levantó la vista de su escritorio con sorpresa nada disimulada. Señorita Whitmore, esto es una subasta de propiedad, ¿no? Sé perfectamente qué es, señor Haskell, su voz era firme a pesar del corazón acelerado. Volcó la bolsa sobre el escritorio. Las monedas se desparramaron sobre los papeles, centavos, níqueles, dimes,
cuartos, algunos dólares de plata, años de sueldos ahorrados en frascos de vidrio y latas de café enterradas. Tengo $42.16 para el depósito. La sala estalló. Tom Raleigh, dueño del establo, se rió tan fuerte que tuvo que agarrarse del marco de la puerta. Por Dios, Haskell. ¿De veras vas a dejar que una muchacha que apenas cabe por la puerta maneje un selún? ¿De dónde va a sacar los otros 50? Agregó Frank Dawson, uno de los transportistas. ¿Los va a cocinar en su cocina? Tal vez solo se siente encima hasta que se arregle solo con su peso, gritó alguien desde el fondo, desatando otra ola de carcajadas. A Josie le ardía la cara, pero mantuvo la mirada en Haskell. El agente parecía incómodo. Miró el dinero, luego los documentos de la escritura, luego a la multitud de hombres sonrientes. Señorita Whitmore, los términos claramente establecen. Los términos dicen que necesito $40 de depósito y prueba de que puedo conseguir 50 más. Tengo los 40 y, resoplidos, ganaré el resto con mi propio trabajo reparando el edificio. La ley lo permite. Tenía razón. El estatuto territorial sí permitía crédito por mano de obra contra el precio de compra, aunque rara vez se usaba. Haskell se rascó la barbilla, consciente de que medio pueblo observaba. Entiende que tiene 3 meses. Si el negocio no está funcionando. Entiendo perfectamente, señor. Haskell suspiró y sacó la escritura. Contra mi mejor juicio, señorita Whitmore, la propiedad es suya en venta condicional. Que Dios se apiade de nuestras almas. Mientras Josie firmaba los papeles con manos temblorosas, los hombres salieron, sus risas resonando por la calle. Ella escuchó claramente sus palabras: le doy 2 semanas antes de que tire la toalla. Apuesto $5 a que nunca abre las puertas. Esto va a ser el mejor entretenimiento que ha visto este pueblo en años. Se quedó sola en la oficina, escritura en mano, sintiendo el peso de cada palabra burlona. Pero bajo la humillación ardía algo más fuerte, la determinación. Bon M. Secreedy no era hombre que disfrutara de los pueblos. Vivía en una cabaña a 8 millas montaña arriba, atrapando castores y zorros, cazando alces y venados. Bajaba a Frost Creek tal vez 4 veces al año para cambiar pieles por café, municiones y aceite para lámparas. Era un oso de hombre, 1,95 m de músculo y cicatrices, con barba como alambre de hierro y ojos que leían el clima en formaciones de nubes que la mayoría ni notaba. La mayoría de los del pueblo le daban amplio rodeo. Olía a bosque y a almizcle animal, hablaba en gruñidos cuando hablaba, y una vez le rompió la mandíbula a un hombre por engañarlo en un trato de pieles. Pero Bon recordaba las deudas, sobre todo las que le salvaron la vida. 4 años atrás había bajado de la montaña con fiebre, probablemente por agua mala. Se derrumbó en el establo de Grayson, demasiado débil para llegar a lo de Mackenzie. Por 3 días entró y salió de la conciencia mientras la fiebre intentaba matarlo. Hubiera muerto ahí en la paja si no fuera por una muchacha gorda que le llevó sopa. Josie tenía 19 entonces, ya era ancha y ya era invisible. Lo encontró ardiendo, reconoció el peligro y hizo lo que su madre le había enseñado: caldo de hueso, mantenerlo abrigado, hacerlo tomar líquido. Nunca se lo contó a nadie. Solo llegaba antes del amanecer y después del atardecer, con una olla envuelta en trapo, y le daba caldo a cucharadas hasta que la fiebre cedió. Bon nunca lo olvidó. Cuando se recuperó lo suficiente para preguntar quién era, ella solo dijo: nadie importante, y volvió a lavar trastes. Intentó agradecérselo una vez, pero ella lo despachó, avergonzada. Ahora, en una bajada por provisiones a principios de abril, Bon se enteró de la compra de Josie. Los hombres en lo de Mackenzie no paraban de hablar. Esa gorda cree que va a manejar el viejo lugar de Dutch Henry, decía Tom Raleigh, dándose palmadas en la rodilla. Lleva una semana tratando de mover maderas ella sola. Es patético. Alguien debería decirle que pare antes de que se lastime, agregó Frank Dawson, aunque su tono sugería que disfrutaba demasiado el espectáculo como para intervenir de verdad. Bon compró sus cosas en silencio y se fue. Pero en lugar de subir a la montaña, dirigió su caballo hacia el viejo selún. La encontró al atardecer,
luchando por levantar un travesaño del techo colapsado del piso principal. Su vestido estaba empapado de sudor a pesar del aire fresco de la tarde. Tenía las manos envueltas en trapos, con sangre filtrándose donde las ampollas habían reventado. No lo oyó llegar hasta que su sombra cayó sobre su trabajo. Se giró sobresaltada y casi se cae encima del travesaño. Señor McCready, lo siento. No lo oí. No estoy invadiendo. Ahora es mío. Tengo la escritura. Lo sé, su voz era grave raspando madera. Miró el interior en ruinas, muebles destrozados, agujeros en el tejado, la barra partida por la mitad, pisos deformados por el agua de lluvia. ¿Tienes plan para esto? José se limpió la frente con una manga sucia. Sí, señor. Lo he estado dibujando. Buscó entre sus cosas y sacó un papel café cubierto de dibujos al carbón. Le temblaba la mano al extendérselo. Bon estudió el boceto. A pesar de lo tosco, la visión era clara, una barra larga en la pared mesas colocadas para aprovechar al máximo el espacio para las tripulaciones de carga, una chimenea de piedra en el centro para calor y ambiente, ganchos para mapas y avisos que necesitarían los viajeros. La chimenea necesita reconstruirse, dijo. Estos soportes están podridos. Necesitas marcos nuevos para las ventanas o el vidrio no aguantará. Lo sé. He estado haciendo una lista. Vuelvo mañana en la noche con madera. Le devolvió el boceto. José parpadeó. Señor McCready, no tengo dinero para pagarle. No pedí dinero. Se dirigió a su caballo, luego se detuvo. Me trajiste sopa cuando me estaba muriendo. Nadie más lo hizo. Antes de que ella pudiera responder, cabalgó hacia la oscuridad que se cerraba. Fiel a su palabra, Bon apareció la noche siguiente con una carreta cargada de pino y cedro cortados. Sin ceremonias, empezó a arrastrar maderas adentro. José, tras un momento de gratitud atónita, agarró su extremo y tiró. Trabajaron toda la noche a la luz de lámparas. La experiencia de Bon construyendo cabañas en el monte se traducía perfectamente a las necesidades del Selún. Le enseñó a José cómo tallar muescas en los travesaños para soporte adecuado, cómo nivelar un piso, cómo sellar grietas que dejarían entrar el viento del invierno. Ella aprendió a manejar hacha y cuchilla de desbastar, a leer la veta de la madera, a clavar sin partir la tabla. De día seguía con sus trabajos. Mackenzie no podía darse el lujo de perder a su lavatrastes y Grayson necesitaba sus establos limpios. Pero del atardecer hasta pasada la medianoche, ella y Bon transformaban el Silver Lantern. Sus manos se convirtieron en un mapa de callos y cortes. Perdió peso por el esfuerzo, pero ganó músculo. Sus brazos, que siempre habían sido gruesos, ahora tenían fuerza real. La gente del pueblo notó los cambios. Reconstruyeron el porche hundido. Aparecieron ventanas nuevas. Vidrios de verdad en lugar de tablones. El tejado ya no goteaba. Limpiaron y repintaron el letrero, sus letras plateadas atrapaban el sol. Las risas no pararon, pero cambiaron de tono. Ahora había incertidumbre mezclada con la burla. Tal vez si lo logre, murmuró alguien en lo de Mackenzie. No seas idiota, replicó Raleigh. Aunque arregle el edificio, ¿quién va a ir a un selún manejado por ella? José fijó la apertura para el primer sábado de junio. Pasó 2 días cocinando, ollas enormes de guiso de res lleno de zanahorias y papas, docenas de panés de maíz, un asado de venado que llenaba el edificio de aroma que hacía agua a la boca, y café fuerte como para quitar el óxido. La noticia corrió, aunque no porque alguien creyera en su éxito. La gente quería presenciar el desastre. Una gorda manejando un selún era lo bastante absurdo como para atraer multitud solo por el espectáculo. A las 6, el Silver Lantern estaba a reventar. Conductores de carga que normalmente evitaban Frost Creek encontraron pretextos para pasar. Rancheros de los bordes del valle llegaron a caballo. Hasta familias enteras vinieron, la curiosidad venciendo su decoro habitual. El salón principal, que José y Bon habían reconstruido para 60 personas, estaba atestado con 70. Bon se sentó en el rincón más alejado,
tomando café despacio, observando a la gente con ojos entrecerrados. Había intentado convencer a José de contratar ayuda para la apertura, pero ella se negó. Si no puedo hacerlo yo sola, le había dicho, entonces no merezco hacerlo. Tom Raleigh y Frank Dawson ocuparon una mesa cerca de la barra. Esto va a estar bueno, dijo Raleigh lo bastante fuerte para que se oyera en todo el salón. A ver si puede servir sin sentarse encima de alguien. Las burlas empezaron casi de inmediato cuando José salió de la cocina con una charola de tazones de guiso. Cuidado, muchachos. Terremoto en camino. Gritó alguien. El salón estalló en risas, pero luego los tazones llegaron a las mesas. El primer hombre en probar el guiso, un transportista curtido llamado Pete Hansen que llevaba 20 años en los caminos, se quedó callado. Tomó otra cucharada, luego otra. A su alrededor, las conversaciones se apagaron mientras la gente probaba lo que José había preparado. El guiso era sublime. La carne se deshacía al toque de la cuchara. El caldo era rico en hierbas y tuétano. Las verduras habían absorbido sabor hasta reventar con él. El pan de maíz estaba crujiente por fuera, esponjoso por dentro con un toque de miel. El café era una revelación, oscuro, suave, sin nada del amargor típico del café de camino. Pete Hansen dejó la cuchara y miró directo a Raleigh. Tom, cierra la maldita boca. Esta es la mejor comida que he probado en 2 años de caminos. El salón se quedó en silencio, luego otra voz. Por Dios. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? José, cargando otra charola, se sonrojó por algo distinto a la vergüenza por primera vez en años. Mi mamá me enseñó, señor. Siempre decía que la buena comida es una riqueza en sí misma. A las 8 ya se había acabado el guiso y estaba preparando más a toda prisa. A las 9, todos los asientos estaban ocupados y la gente de pie. A las 10, la noticia había llegado al campamento de tiendas a 3 millas al oeste donde estaba una cuadrilla de topógrafos del ferrocarril y llegaron en masa. El Silver Lantern no solo estaba abierto. Estaba prosperando. El éxito, como José aprendió, genera resentimiento tan a menudo como respeto. Tom Raleigh, en particular, parecía ofendido personalmente por su logro. Corrió rumores de que usaba ingredientes de dudosa procedencia. Dijo que su café era tan fuerte porque lo cortaba con tabaco. Cuando eso no funcionó, sugirió que Bon era el verdadero dueño y usaba a José de fachada. Pero el negocio seguía creciendo. Las tripulaciones de carga empezaron a pedir rutas que pasaran por Frost Creek específicamente para parar en el Silver Lantern. José contrató a 2 ayudantes, jóvenes agradecidos por trabajo fijo, y empezó a servir desayunos y comidas además de cenas. Convirtió los cuartos de arriba en alojamiento sencillo para viajeros. Entraba dinero y pagó su deuda a la oficina de tierras antes de tiempo. Luego llegó noviembre y con él el desastre. La tormenta de nieve golpeó un martes por la tarde casi sin aviso. Un momento el cielo estaba gris pero manejable, al siguiente el mundo desapareció en furia blanca. El viento aullaba desde las montañas como cosa viva, amontonando nieve en ventisqueros de 3 metros. La temperatura cayó a 20 bajo cero. Frost Creek quedó completamente aislado. El camino al este era intransitable. El del oeste, peor. Las familias se acurrucaban en sus casas, quemando muebles cuando se acababa la leña. La tienda general, que guardaba la mayoría de las reservas de comida del valle, quedó sepultada bajo un tejado colapsado. Mackenzie y su esposa apenas escaparon con vida. Al tercer día, la gente empezaba a desesperarse. Los niños lloraban de hambre. Los ancianos se debilitaban por el frío. El líder no oficial del pueblo, el juez Hammond, convocó una reunión de emergencia en su casa, una de las pocas construcciones aún accesibles. Tenemos que racionar lo poco que queda de comida, anunció a los jefes de familia reunidos. La tienda de Mackenzie es pérdida total. Cada familia debe inventariar sus provisiones. Y el Silver Lantern tiene comida, interrumpió la señora Chen, una viuda que había sido de las primeras clientas regulares de José. Vi a José acarreando sacos de frijoles y harina el mes pasado. Todos nos reímos de ella por acaparar como ardilla.
El juez Hammond frunció el ceño. Es propiedad privada. No podemos simplemente. La puerta se abrió de golpe. Allí estaba José, cubierta de nieve y jadeando. Juez Hammond, voy a abrir el salón como centro de ayuda. Todo el que necesite comida o refugio caliente es bienvenido. Sin costo. Riley, sentado cerca del fuego, soltó una risa áspera. Muy noble. ¿Qué pasa cuando se te acaben las provisiones en 2 días? Entonces compartiremos lo que quede por igual hasta que llegue ayuda, respondió José. Pero la gente necesita un lugar caliente ahora, sobre todo los niños y los ancianos. Durante la semana siguiente, el Silver Lantern se convirtió en la salvación del valle. El acaparamiento de José resultó ser preparación estratégica. Había comprado provisiones al mayoreo cuando estaban baratas, anticipando exactamente este tipo de emergencia. Ella y sus ayudantes trabajaron sin parar, alimentando a 70 personas al día con ollas comunales de guiso, racionando con cuidado pero con generosidad. Bon apareció el cuarto día, habiendo bajado peleando desde la montaña. Trajo 2 alces que había cazado, arrastrándolos detrás de su caballo por nieve hasta el pecho. La carne mantuvo las ollas llenas otra semana. Las familias dormían en el piso del selún, envueltas en lo que tuvieran de cobijas. Los niños que lloraban de hambre se calmaban y se llenaban. El viejo señor Peterson, que escupía sangre, se recuperó con el calor. La chimenea que Bon y José habían construido ardía constante y fuerte, alimentada con madera de las viejas ruinas de atrás que habían rescatado precisamente para esto. Al 9º día, la tormenta cedió. Al 10º llegaron la milicia territorial con carretas de provisiones, habiendo peleado desde el fuerte. El capitán, un hombre curtido llamado Briggs, evaluó la situación y buscó al juez Hammond. Juez, le soy sincero, esperábamos encontrar cadáveres. ¿Cómo lo lograron? Hammond, para su crédito, señaló a José, que servía café a un grupo de niños agotados. La señorita Whitmore abrió su establecimiento como refugio. Ha estado alimentando al valle con sus propias provisiones. Briggs se acercó a José, que lo miró nerviosa al ver el uniforme. Señora, en nombre del gobierno territorial, quiero agradecerle. Salvó vidas aquí. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, capitán. Señora, la mayoría no tendría las provisiones ni el sentido común. Lo voy a poner en mi informe. Miró alrededor, las familias, el calor, la evidencia de organización y cuidado. También voy a recomendar que la nueva ruta de diligencias del este se reencamine por Frost Creek. Un valle con este tipo de instalación es exactamente lo que necesitamos para transporte confiable. Las semanas después de la tormenta trajeron cambios que se extendieron por Frost Creek como ondas en agua quieta. El capitán Briggs cumplió su palabra. Llegaron topógrafos en diciembre y para febrero cuadrillas de construcción ya nivelaban el nuevo camino. El gobierno territorial designó al Silver Lantern como parada oficial de diligencias, lo que venía con subsidio mensual y tráfico garantizado. Las compañías de carga volvieron a pasar por el valle. El campamento de tiendas de los topógrafos del ferrocarril se volvió permanente. Comerciantes abrieron nuevos negocios. Mackenzie reconstruyó su tienda al doble de grande. En 6 meses, la población de Frost Creek se triplicó, y en el centro de todo estaba Josie Wedmore, que había pasado de ser el chiste del pueblo a su ancla indispensable. Tom Raleigh nunca se disculpó, pero dejó las bromas. Frank Dawson se volvió cliente regular, siempre educado, siempre generoso con propinas. Las mujeres que cuchicheaban ahora llevaban a sus hijas a aprender técnicas de cocina con ella. José contrató más personal, 8 para la primavera, 12 para el verano, y les pagaba justo. Pero el cambio más profundo era más callado, visible solo para quien miraba de cerca. Bon dejó de volver a su cabaña en la montaña. Empezó de manera práctica. El Silver Lantern necesitaba fuente confiable de caza para la cocina. Bon, que conocía cada sendero de caza del territorio, empezó a cazar específicamente para el selún. Traía venados, alces, conejos, guajolotes silvestres, siempre la cantidad justa, siempre bien preparados.
Rechazaba pago, pero José insistía en darle de comer, y así empezó a tomar sus comidas en una mesita cerca de la cocina. La mesa se volvió rutina, desayuno cuando bajaba la prisa matutina, cena después de que se calmaba la multitud nocturna. No hablaban mucho, pero el silencio era cómodo. Dos personas que entendían el trabajo y la soledad. Una tarde de finales de verano, José le llevó café y se sentó frente a él, cosa rara. Tenía algo en la cabeza. Él lo notó por cómo giraba su taza sin beber. Señor McCready, dijo al fin, he estado pensando. Peligroso hábito. Eso le sacó una risa. Quiero expandirme. El gobierno territorial habla de un hotel de verdad y ahora tengo el capital para construirlo, pero necesitaría a alguien de confianza para manejar el terreno, la construcción, las líneas de abastecimiento. Lo miró a los ojos. Necesitaría un socio. Bon estudió su rostro. Había cambiado desde aquel día desesperado en la oficina de Haskell. El peso que antes llevaba como vergüenza se había vuelto fuerza. Su cara, antes siempre colorada por humillación, ahora solo se sonrojaba por trabajo honesto. Se movía por su territorio con seguridad, ganando respeto de transportistas y comerciantes que le doblaban la edad. ¿Qué clase de sociedad? De negocios al principio, dijo con cuidado. Participación igual en la expansión. Dudó, luego siguió. Mentiría si dijera que solo pienso en negocios. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Afuera, una carreta de carga pasó traqueteando. Adentro, el personal de cocina reía por algún chiste privado. La chimenea crepitaba. No soy hombre para la sociedad, José, su voz era ronca. Sé cazar, construir y pelear. No sirvo con la gente. Tú sí sirves conmigo. Es diferente. ¿Por qué? Lo pensó, girando ahora su propia taza. Porque tú ves el trabajo, no el ruido alrededor. Juzgas a la gente por lo que construye, no por lo que dice que va a construir. Hizo una pausa. Eso es raro. Entonces quédate, dijo ella simplemente. Ayúdame a construir más. Bon extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella, callos ásperos encontrando sus iguales. Me quedo. Se casaron en octubre en el salón principal del local, con medio valle presente. El juez Hammond ofició la ceremonia. La señora Chen lloró. Hasta Raleigh les brindó un toast a regañadientes. Nunca pensé ver este día, pero aquí va por el hombre de la montaña y la mujer que reconstruyó este pueblo con sus propias manos. Que prosperen. La expansión empezó ese invierno. Bon la diseñó según los principios de su cabaña de montaña, sólida, eficiente, hecha para durar. Construyeron un hotel propiamente dicho junto al Saloon, con 20 habitaciones, un comedor separado y un establo para 30 caballos. José contrató un gerente para el Saloon y así pudo supervisar la operación mayor. Para cuando llegó la primavera, el Silver Lantern se había convertido en el hotel y estación Silver Lantern, el mejor alojamiento entre Fort Coney y Sacramento. Ahí paraban funcionarios territoriales, oficiales del ejército, príncipes mercantes. Hasta un senador de gira por la frontera pasó 3 noches y escribió en el libro de huéspedes, el mejor establecimiento al oeste de St. Louis, manejado por las mejores personas que he conocido en cualquier parte. Pero los momentos favoritos de José no eran los grandes éxitos. Eran los pequeños, Bon leyendo junto a la chimenea después de una cacería, contento de estar entre 4 paredes, la fiesta navideña del personal donde sus empleados reían y cantaban. El día que una joven gorda como José había sido llegó buscando trabajo y la contrataron de inmediato sin comentarios. 3 años después de la boda, en una mañana de verano llena de promesas, José dio a luz a una hija. La nombraron Sarah, como la madre de José. La bebé era sana y ruidosa, y Bon la cargó con una ternura que sorprendió a todos los que conocían su fama. Mientras José se recuperaba, acostada en sus cuartos privados arriba del hotel, vio a su marido mecer a su hija y sintió una plenitud que nunca había imaginado posible. Afuera, las carretas de carga entraban al patio. Adentro, el servicio de desayuno estaba en plena marcha, su personal moviéndose con eficiencia practicada. ¿Alguna vez piensas en aquel primer día?
Preguntó Bond sin apartar la vista del pequeño rostro de Sarah. Cuando entraste a la oficina de Haskell. Todos los días, admitió José. Pienso en la risa de Raleigh, la apuesta de Dawson. En los seguros que estaban de que iba a fracasar. ¿Te arrepientes? Pensó un momento. No. Su duda me hizo más fuerte. Si me hubieran ayudado desde el principio, tal vez nunca habría aprendido que podía hacerlo sola. Hizo una pausa. Aún así, me alegra no haber tenido que quedarme sola. Bond por fin la miró, y algo que podría haber sido una sonrisa tocó su cara curtida. Nunca ibas a quedarte sola. El mundo no deja desaparecer a gente como tú. Demasiada luz. Frost Creek siguió creciendo. El ferrocarril llegó en 1852 y el Silver Lantern se volvió destino en lugar de simple estación de paso. José y Bond terminaron siendo dueños de medio valle, hoteles, servicios de carga, un aserradero. Pero nunca olvidaron el trabajo que lo construyó todo. En tardes tranquilas, cuando José recorría su dominio, a veces se detenía frente a la barra original del saloon, ahora preservada como reliquia histórica en el vestíbulo del hotel. Pasaba la mano por la madera llena de cicatrices, recordando manos sangrantes y risas amargas, recordando el peso de las burlas y la fuerza que forjaron. Y recordaba una verdad sencilla que la había sostenido entonces y ahora, que la crueldad del mundo no mide tu valor, que el trabajo de tus manos habla más fuerte que las palabras de tus críticos, y que a veces los que más se ríen son simplemente los que más miedo tienen de lo que podrías llegar a ser. Sarah creció escuchando historias del saloon abandonado y de la muchacha gorda que se negó a desaparecer. Escuchaba con ojos muy abiertos relatos de tormentas y esfuerzo propio, de un hombre de la montaña que pagaba sus deudas y de una madre que alimentó a un valle. ¿Tenías miedo, mamá?, preguntaba. Todos los días, respondía José con honestidad. Pero tenía más miedo de seguir siendo invisible que de fracasar en público. ¿Y papá? Bond, siempre cerca, gruñía. Tu madre es la valiente. Yo solo llegué. Pero Sarah, sabia más allá de sus años, sabía que no era así. Entendía que llegar ya era una forma de valentía, que elegir quedarse era su propio coraje, que construir algo duradero necesitaba tanto al soñador como al constructor, al visionario y al cimiento. El Silver Lantern duró 60 años, sobrevivió a sus fundadores y se volvió leyenda. Cuando finalmente cerró en 1905, reemplazado por instalaciones modernas con luz eléctrica y plomería interior, el pueblo lo conservó como museo. Todavía puedes visitarlo si sabes dónde buscar. Un edificio de madera que una vez albergó sueños y sopa, risas y supervivencia, burlas transformadas en legado. Y en la pared detrás de la barra original, en un marco de plata pulida, cuelga un papel café descolorido. El dibujo al carbón apenas se ve ahora, pero aún se distingue la visión, un saloon renacido, una comunidad restaurada, un futuro construido por manos que todos decían eran demasiado blandas, demasiado débiles, demasiado sin esperanza para importar. Se equivocaron, por supuesto. Casi siempre se equivocan.